Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses, donde ya somos casi más de 900,000 almas en esta hermosa cápsula que todo el mundo en México, América Latina y el Caribe, así como Europa Central, Asia y todo el área mediterránea, la cara del psicópata con la maestra Vilma Naranjo. ¿Cómo está, maestra? Yo muy bien, pero te voy a tener que reclamar algo. ¿Por qué? Ya nos dijeron los españoles que por qué nunca mencionas España, que nos quieren tanto y que siempre te lo brincas. Ah, es que como involucra Europa. No, por pero eso ya ellos no quieren diga, que mandes España, a saludar la a hostia. España. Claro que sí. Que mis nos las españoles. deben. Sí, Ya viste que nos sí. dejaron como novias Sí, de sí. pueblo. Sí. ¿No? Pero bueno, mire, vamos a pasar Navidad aquí en la casa. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, maestra, en la cara del psicópata? Pues vamos a hablar de una asesina en serie y creo que esto es importante empezar a decir por qué hay menos asesinas seriales que asesinos seriales. Tiene mucho que ver con algo que es, algunos neuroanatomistas le llaman el circuito de Papez, pero realmente tiene que ver con el circuito que funcionan las emociones. Por un lado sí es cierto, la mujer es más visceral, pero grita y enoja y todo. Claro, hay algunas patológicas que hasta van a los trabajos de otras personas. Exacto. O a las casas. Así es. Pero aquí, en el caso de las mujeres, sí se gritarán y todo, pero hasta ahí termina. En el caso del hombre, no. En el caso del hombre, recordemos que las estructuras cerebrales son más grandes y por la cuestión de la hormona testosterona Del hombre. Ok. Tiene mucho que ver lo que es la amígdala para la cuestión de las emociones violentas. Entonces, incluso hay estudios que mencionan que algunos asesinos sí tienen alteraciones en lo que es la amígdala, así como el sistema límbico, que tiene que ver también con la amígdala. Entonces, el sistema límbico va a funcionar con base va a manejar emociones y también va a manejar lo que son memoria a corto plazo, como por ejemplo el hipocampo. Entonces, en el caso del hombre, la testosterona, junto con estas funciones cerebrales, va a desencadenar que sea muy violento. Por eso, si se da cuenta, la mayor mortalidad siempre son los hombres. Claro, a diferencia, si metemos el feminicidio, que esto valía la pena mencionarlo, en el feminicidio es un delito que es muy diferente al homicidio generalmente en los hombres, porque el feminicidio abarca la cuestión de violencia, humillación, sometimiento, lesiones post-mortem, alteraciones post-mortem, pero en la cuestión de los hombres, ya si nos vamos a los homicidios, hay mayor cantidad de homicidios en hombres, desde las guerras, hasta la cuestión de que por un cerrón de carros se bajan y se matan. O sea que entonces es más difícil incluso encontrar una asesina en masa. Sí, es muchísimo más difícil porque lo que, voy a aventurarme a decir esto, lo que ayuda mucho a la mujer a tranquilizarse también es el llanto. Ustedes las mujeres lloran más que nosotros los hombres. Los hombres generalmente tenemos dos elementos en contra. Una, se nos educa para no llorar, porque el llorar como hombres nos convierte en frágiles. Con todo respeto voy a decir, con todo respeto, así lo dice la sociedad mexicana. Ajá. Son maricas, no llores porque eres maricón, o sea, claro. Esa siempre de restringir las emociones del hombre. Y la otra, la cuestión de que si el hombre llora, al ser un frágil, también su mismo sexo, como hombres, los excluye. Claro. Porque si se da cuenta, los hombres son mucho de liberación de adrenalina, testosterona, machos, hasta gritan, incluso en los gimnasios. Me voy a ir un poquito más lejos, pero si usted ha tenido alguna oportunidad de ir a algún gimnasio, nunca faltará el que según está entrenando y hasta grita. ¡Puja! ¡Ah! Sí. Todo se escucha ahí, dice uno, así también terminará. Sí. Ándele. Entonces, esa cuestión de adrenalina, testosterona, todo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia en el por qué las mujeres
tienen menos también probabilidad de que sean asesinas en masa, porque al pasar algo, las mujeres lloran, y al llorar liberan energía. Por eso es que cuando nosotros, la especie humana llora, después da sueño, Claro. porque hemos liberado mucha energía. Y por eso no se puede generar un llanto muy prolongado. Alguien va a decir, no, yo he llorado más de 24 horas, es mentira. Ha llorado, se calma, se Y repone vuelves. y después vuelve a llorar. O te quedas dormido, Exactamente, ¿verdad? dormida, Llorando. pero no puedes llorar más de 24 horas seguidas porque ya incluso sería muy desgastante para el cerebro. Hay pausas y se recupera. Entonces, a lo que voy aquí, por eso las mujeres en masa son muy poco probables, porque a lo que a ustedes les ayuda magnífico es llorar. Y entonces ahí se va completamente todas estas emociones que pueden ser nocivas. En cambio, nosotros los hombres los vamos reteniendo. Incluso hay sujetos que son tan rígidos en sus expresiones que después terminan siendo asesinos en masa y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si yo siempre lo veía como muy entero, completo y serio. Sí, porque no podía, era una Contención tremenda, una olla express que al final, ¡pum!, explotó. Y ese es el riesgo, maestra, de los hombres, los hombres que no lloran, aunque sea solos, o que no se desahogan, a la larga, o pasan dos cosas, o se enferman de alguna enfermedad orgánica, por ejemplo, alguna enfermedad cardiovascular porque tiene mucho que ver con el estrés, se pueden hacer hipertensos, o la otra, que puede explotar tanto que su ira es poco controlada. Había un profesor de psicología en la secundaria y en la prepa que decía, téngale más miedo al que es callado y que no dice nada y que le hacen y se aguanta, porque el día que explote, ese día va a reventar, pero todo. Dice, a diferencia que es el bromista, el peleador, el gritón, porque se está desbocando energía, bla, bla, bla. Pero el que se lo guarda, ese es peligrosísimo, porque el momento en que explote, va a ser un montón de tonterías. Ahí te va. Ahorita que estás hablando de las mujeres y de los hombres, escuche esto. No estoy dando que sea cierto, pero tú eres el que me vas a decir si es cierto o no. Se habla mucho de que a las mujeres se nos rompe el corazón. Y existe algo que se llama miocardiopatía Takotsubo. Takotsubo. ¿Qué es esto? En este momento voy a invocar a la Fundación Española del Corazón para decirle los elementos más importantes de la enfermedad de Takotsubo. Takotsubo, ok. Fíjese, ¿por qué se llama así Takotsubo? O síndrome del corazón roto. Primero que nada, comentarle que esta miocardiopatía de estrés se describió en los 90 en Japón. Por eso es que se llama Takotsubo, en honor al médico que la describe. Ahora, le voy a platicar rápidamente los elementos que integran esta enfermedad del corazón. El 85% de los casos reportados son en mujeres posmenopáusicas. O sea que me puede dar. Sí, no lo quería decir, pero sí. Le voy a decir por qué. Ya me has dicho hasta que parezco a tu mamá, ya que me digas premenopáusica o posmenopáusica, ya que... Bueno, ¿por qué le digo esto del 85% posmenopáusica, maestra? Porque resulta que en esta edad hay elementos bien importantes que hay que señalar en el corazón. Una, sabemos muy bien que a esta edad puede haber, ya por solo la edad, un síndrome metabólico. Es decir, alteraciones en la concentración nociva de lípidos, llámese triglicéridos, colesterol. Eso va a depositar placas de ateroma en las arterias y va a hacer que se vaya haciendo más rígida la pared de los vasos sanguíneos. Ese es uno. En las válvulas, en especial la válvula aórtica, que es la válvula principal que va a mandar la sangre del ventrículo izquierdo hacia lo que es la circulación en general, también se va a depositar mucho colesterol, tan solo a esa edad. Otro elemento importante, que después de la menopausia, hay elementos que van a ocasionar que tengan más predisposición a la hipertensión arterial. No, bueno, me estás analizando. ¿Qué? No, maestra. No, le digo por lo siguiente. Es que son todos mis síntomas. Pero aquí viene un síntoma que no es suyo. También diabetes. Bueno, un país como nosotros, con alto índice de consumo de carbohidratos y sedentarismo, va a producir que tengan resistencia a la insulina o diabetes.
La diabetes no solamente es la resistencia a la insulina, sino también que va a producir un daño crónico en la pared arterial de los vasos sanguíneos. Pared arterial, fíjese, pared arterial de los vasos sanguíneos con diabetes. Incremento de la presión cuando hay hipertensión arterial. Entonces, un vaso dañado diario con estrés es como una manguera que se va picando. Más le incrementa a usted la presión porque le apretó el extremo distal de la manguerita con el dedo, incrementa la presión de chorro y entonces esa manguera la tiene mucha atención. Esa manguerita en todo el sistema circulatorio, ¿a dónde cree que va a repercutir? Al corazón. Efectivamente, porque el corazón tiene que bombear más fuerte para de una otra forma vencer esa resistencia de la hipertensión. Ahora, ¿por qué es importante mencionar que en este porcentaje, que es el 85% de los casos, son en mujeres posmenopáusicas o de una edad ya mayor de la menopausia? Por estos factores de riesgo agregados: hipertensión, diabetes, la propia edad, el síndrome metabólico, el sobrepeso. Pero aquí hay algo bien importante que hay que mencionarlo, que a todos los que ya estamos más de 30 en adelante, la propia envejecimiento celular va ocasionando que también nuestras arterias empiecen a dañarse en el sentido de la vejez natural, es muy normal. Ahora, ¿qué pasa aquí, maestra, con esto? Cuando viene una emoción tremenda, que es una liberación excesiva de catecolaminas, en especial adrenalina, si ya tiene usted un corazón dañado, puede causar el síndrome del corazón roto. Por eso es que es la famosa alteración o síndrome del corazón roto o alteración de Takotsubo, porque tiene que ver con esta liberación excesiva de adrenalina y es lo que ocasiona este fallo en el corazón. Wow, pero entonces sí se da por una emoción demasiado fuerte. Sí se da por una emoción demasiado fuerte, pero tiene que tener todos aunada estos... con todos Ándele. esos. Ok, Sí. no nada más se da porque me rompieron el corazón literal de romance. Exactamente, y ahorita, si me permite, lo voy a mencionar también en los hombres. Ok. Pero uno es esto, todos estos elementos de que le mencioné, el envejecimiento, la hipertensión, la diabetes, la liberación de adrenalina, ocasiona que entonces en ese corazón se estrese tanto, más los factores de resistencia que ahorita le comenté, va a ocasionar esta patología del corazón roto. ¿Cómo se pueden dar los síntomas para ya no dejar picada a las amigas y amigos? De una vez. Decir, bueno, ¿y cómo es que se da este síndrome, no? Mire, se caracteriza por una presentación muy similar a lo que es un infarto del miocardio, es decir, el dolor en el pecho como una losa muy pesada, la falta de aire, la necesidad de estar jalando más aire, incluso hasta como sentados o de cuclillas. Además existe un daño transitorio en el corazón, pero a nivel molecular, maestra, tiene que ver también con alguna alteración de alguna proteína miocárdica para que pueda producir también este fallo del corazón roto. Ahora, si usted se pregunta si en hombres puede haber algo similar, sí lo hay. Por ejemplo, hay hombres que por una emoción sí se pueden infartar, pero se pueden infartar por todos estos elementos que le voy diciendo. Ejemplo, ¿por qué los jóvenes que tienen un corazón sano, ejemplo, se suben a un parque de diversiones muy grande aquí en Ciudad de México y se avientan desde el Kilauea, que es este juego mecánico fantástico, que lo suben así, ¡fum! Estás loco. Luego, ¡fum! Los dejan caer en caída libre. ¡Ay! Van grite y grite. O en el Superman, ¿no? Porque es más fácil que un joven diga, vamos otra vez, a alguien ya de 60, 65. Incluso muy seguramente cuando usted entre a estos juegos, ahí hay un letrero que dice, personas con problemas cardíacos, abstenerse de subirse a este juego. Y si se sube con su propio riesgo. ¿Por qué? Porque una emoción tan fuerte con la liberación de adrenalina no es el simple hecho de que yo haya tenido una emoción o el susto, es lo que produce la adrenalina en sí. ¿Qué es lo que produce, maestra? Incremento de la frecuencia cardíaca. Es decir, si tenemos una frecuencia de 80, puede subir hasta 120, 140, 160. Una. Dos, que la fuerza de contracción del corazón sea muchísimo más fuerte. Entonces, en vez de dar un golpecito, ahora da un golpe más fuerte y más rápido. Entonces, eso puede desencadenar el que se pueda producir una isquemia cardíaca. Yo recuerdo un caso que está un señor ya de
70 años, muy tranquilo en la sala de su casa, sentado en su sillón, tomándose su cervecita bien fría, sus cacahuates. Fíjese, ahí la combinación, ¿eh? Una persona sedentaria con obesidad, combinando con cacahuates, con mucha sal, más alcohol, pues ahí nada más la dejo al costo. O sea, es una bomba para... Es una bomba, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vale la pena a veces, ¿no? Entonces, sí, pues la cuestión filosófica de la vida. Estaban en la lucha libre, viendo el canal de las luchas del Consejo Mundial, que es buenísimo, y de repente su luchador empieza a perder, y el otro se emociona, y pégale, no te dejes, y entonces, pum, se infartó, y yo le hice la autopsia. Entonces, ¿tú la hiciste? Sí, yo le hice, ¡Wow! leí el expediente porque decía el familiar, mi papá estaba viendo las luchas. Y cuando escuché que empezó a gritar porque se emocionó, de repente se llevó la mano al pecho, cayó en el sillón y se quedó ahí como dormido. Ya me di cuenta después que estaba frío, que había fallecido. Y sí, el señor se había infartado. En otro caso, para que esto ya muchas veces lo he platicado, un señor de 85 años, 80, 85, entró a un cine de adultos aquí en Ciudad de México. Ajá. Y estaba tan excitado, se infartó. Entonces, literal, o sea, por un orgasmo que aceleró su corazón, terminó infartándose. Pero todo esto viene porque vamos a hablar de una mujer que se considera la primera asesina serial de los Estados Unidos, de la cual se han hecho películas, documentales, libros, todo. Porque la forma de actuar de ella era básicamente muy destructiva, no solo hacia ella, pero además tenía una cierta conciencia de lo que hacía, y esto lo hacía, yo creo, más peligrosa. Y esta es Aileen Wuornos, o la conocida como la Mujer Araña. Ok. Ella nace el 29 de febrero del 56 en Rochester, esto es en el estado de Michigan, y ella es muy curioso porque cuando tiene 4 años, ella tiene un hermano, y cuando tiene 4 años, la llevan a vivir con los abuelos. Básicamente el padre y la madre la abandonan. Pero años después, ellos se dan cuenta que no eran sus abuelos, sino eran sus padres. Entonces, todo el tiempo ella pensó que quien los había abandonado eran sus padres, pero al final eran sus hermanos, porque ellos eran hijos, ella era hija de sus abuelos. Okay. Entonces vienen todos estos secretos de familia, que yo siempre he dicho que para mí eso es lo peor que hay, un secreto. Porque tarde o temprano, cuando sale, se puede tomar de una forma madura o puede hacer todo el daño y toda la razón para cometer ciertos actos. Sí, claro. Ella se sabe que tiene un historial donde no solo hubo abuso físico, sino abuso sexual, pero abuso emocional. Y ella a los 15 años tiene un embarazo adolescente, donde da este bebé en adopción. Sí. Yo te preguntaría, en una joven que ha sido abusada en sus primeros años, que encuentra este secreto familiar, donde por qué mis padres no pudieron fungir como padres y entonces mis abuelos toman pues una situación en la que no les compete, pero además tengo un embarazo donde no hay un aborto, pero sí hay una entrega en una adopción. ¿Cómo empieza en la psique a afectar esto en una joven? Es terrible porque recordemos que la edad más crítica, y no lo cansaré de decir, es de los 7, 14 años, pero bueno, ese es un intervalo, fíjese, un intervalo o una estadística, pero pues ella tenía 15 años, es como cuando decimos, no deje uno de crecer hasta los 21, bueno, esa es la teoría. Hay jóvenes que crecen hasta los 23, 24, de repente dan el estirón. Entonces, aquí hay 2 elementos importantes. Uno, el abandono. Un niño abandonado, lamentablemente, maestra, nos guste o no, es un niño roto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando van a la escuela,
Los niños, y siempre lo he dicho, y no lo digo yo, lo dicen varios criminólogos, queremos ver el inicio de dónde se ve gran parte de la crueldad, en el kinder. Claro. ¿Por qué? Porque los niños todavía no están acostumbrados o no se les ha enseñado a ser sociables. Todavía están con la cuestión primitiva de que esto es mío y muerdo y escupo y aviento. Por eso es que las maestras, mis respetos en el kinder, porque tienen que andar bien alertas de que el niño no muerda, que el niño no agarre un lápiz y le saque el ojo al otro. ¿Por qué? Porque esto es algo muy primitivo que los niños traen. Entonces, son los dos pilares que hemos dicho, ¿no? La cuestión de la familia y la cuestión de la escuela. Van fomentando a un adulto sano para una sociedad, en teoría, sana. Imagínese el niño o la niña que está abandonada. Si bien le va y que llega al colegio, el famoso bullying que todo el mundo le va a hacer, porque el hecho de que el abuelito o la abuelita lleve a los niños a la escuela, pues nunca falta el chamaquito condenado que diga, pues tú no tienes papás, porque pues por eso nada más te trae tu abuela o tu abuelo, Sí, no ¿no? te quieren. No te quieren. Entonces, estas heridas en la infancia le van a quedar de lleno para hasta el día que fallezca. Ese es uno, vivir con el abandono toda su niñez es terrible. Si a esto usted le agrega el segundo factor, que es el delito de la violación, donde corrompe la intimidad de esta niña, donde es una niña abandonada, donde hay una niña que no tiene el refugio y el respaldo de los papás ni el apoyo, porque está abandonada, y llega un tipo donde corrompe el cuerpo de esta niña, donde aparte la humilla, porque recordemos que en las violaciones hay humillación, hay vejaciones, hay groserías, hay insultos, y aparte un embarazo, manejar un embarazo en un adolescente, y aquí lo voy a tocar con muchas pincitas, no es lo mismo el embarazo de un adolescente, que el adolescente sabe quién es el papá, y que el adolescente puede decir, bueno, sí, yo la regué, la verdad, pero fue una racha de exceso de amor o de pasión, lo que usted quiera, a decir, pues soy adolescente, pero el papá de mi hijo es mi violador. O sea, vea muy diferente. No es lo mismo el primer amor, y que se haya dado un embarazo no deseado, a la agresión física y el delito de este tema tan atroz. Entonces aquí ya tenemos dos elementos, el abandono que la marca en la niñez y la violación que la marca en la adolescencia. Esta joven mentalmente ya está rota y si no tiene un tratamiento adecuado, ahorita vamos a ver lo que va a empezar a hacer, maestra. Pero a ver, yo entiendo que una mujer que haya sufrido una violación a cualquier edad, obviamente es muy importante, pero más cuando viene de un miembro de la familia, sí, ¿no? Es como que doble la traición. Sí, es doble impacto. Y luego tengo una joven que a los 15 años se embarace con este primer amor, digamos. Ambas deciden tener al bebé, ambas deciden darlo en adopción. ¿Tú crees que el rompimiento a nivel emocional va a ser igual al entregar este bebé y al finalmente están viviendo este embarazo? Sí. No están teniendo esta afinidad con ese bebé que van a entregar, pero una posiblemente ya le tiene un rencor y la otra sí, claro, lo que quiere es no vivir la maternidad. ¿Qué pasa en estas dos mentes en una situación similar? Es que, bueno, yo considero que no sería, similar en el sentido de que biológicamente sí van teniendo exacto, los dos. Y los van a entregar. Los van a entregar. El de la adolescente que ha sido víctima de este delito es muchísimo peor, porque no solamente es el rechazo y el odio que usted como bien lo refiere, sino también es la cuestión de que por su culpa yo quedé rota. O sea, este producto que después me va a buscar porque va a buscar a una mamá, va a tener siempre esta interrogante y esta ambivalencia, por decirlo así, de un odio, pero también la duda que habrá pasado con él. Porque lamentablemente a veces hay personas que pueden influir, y se lo comento porque a mí me tocó un caso de una persona que se embarazó y era adicta al solvente.
Y entonces ya muchos médicos le dijeron, mira, tienes tantos años de consumo de solvente, lo ideal es que lo interrumpas ahorita que estás en tiempo de interrumpirlo, porque incluso en el primer mes tú estabas consumiendo solvente. La probabilidad alta de que salga con alguna malformación es muy alta. Entonces, yo te recomiendo, varios médicos de ginecólogos decían que mejor lo interrumpas. Estaba a punto de interrumpirlo cuando llega la famosa comadre, le dice, no, es que como crees, mira, chamaca, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno, mejor tenlo, que no sé qué. La convencen, se lleva su embarazo, se sigue moneando, y entonces termina teniendo un niño con muchas discapacidades, que estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, y que es un niño que hoy en día pues tiene muchas malformaciones. Y entonces usted viene la pregunta, con todo respeto, el dilema, ¿no? Bueno, mientras está la mamá, pues bueno, la mamá medio lo va a estar viendo. Sí, pero cuando no esté. Pero el día que ya no esté la mamá, que por alguna intoxicación fallezca, o por el mismo que anda ahí moneando, la atropella algún vehículo, ¿qué va a pasar con esta criatura? ¿Quién se va a hacer cargo? Pues son criaturas que quedan ahí en el olvido y que después terminan falleciendo debajo de un puente, o ya comidas el cuerpo por un carroñero. Entonces, regresando a su pregunta, la cuestión del quiebre mental y emocional en la del delito de violación es tremendo, a diferencia de la que va a decir, con todo respeto, la joven va a decir, bueno, sí, yo la regué, no me cuidé, no quiero tenerlo, pero no es un evento traumático. Y la otra sí, maestra, la otra va a tener siempre el estrés postraumático. Algo que comentan mucho las víctimas de violación es que en todos los flashbacks o escuchan el susurro, sí, el olor, o ven la cara de su agresor, porque por eso le digo, a mí se me hace una burla para las víctimas, lo voy a hacer ahorita, cuando ponen el boletín y ponen, si usted lo reconoce, ay, sí, denúncielo, y le ponen esta cosa aquí en los ojos. Pero si exponen a la víctima. Exactamente, y exponen a la víctima ahí, bueno, es que esto es hasta ilógico. Yo no entiendo cómo, de verdad no entiendo cuando hacen sus leyes y todo esto, que de verdad deberían de consultar a buenos médicos y neurólogos. A ver, no le tapes los ojos, porque el depredador, el agresor, le gusta ver directamente los ojos a la víctima. Eso es lo que va a recordar y va a reconocer la víctima. Y entonces lo que la víctima siempre va a recordar son los ojos. Claro. Porque el agresor es lo que ve, porque él se está excitando y se deleita a ser el depredador de esa víctima, claro, y la ve. Claro. Y entonces taparle los ojos es quitarle la identidad. Exactamente, le quita la identidad. Entonces, siempre, por eso le digo, los artículos indican claramente que lo que mucho recuerdan las víctimas en los flashbacks es el rostro que están ahí, que la está viendo directamente a los ojos, el olor, como bien lo dice usted, el aliento, o el susurro de que le está diciendo un montón de tonterías. Uh-huh. Y te lo pregunto porque yo entiendo que quien da en adopción, cuando ha sufrido de una violencia, finalmente está quitando parte de ese dolor que lo está viendo físico, que le está dando una vida. Pero quien lo entrega por un error de cálculo, digamos, porque no se cuidó, puede ser que se arrepienta de este menor que entregó. Y entonces, tanto la que sufrió este abuso como la que no sabe dónde quedó el fruto de este embarazo, tiene que haber aquí, yo no estoy diciendo quién sufra más, pero cada una en sus circunstancias está entregando a un bebé que posiblemente después haya un arrepentimiento. Sí. En el caso de Aileen, este bebé no fue producto de la violación, fue producto de que ya era una joven que empezaba a robar, que tenía violencia, que iba a los lugares y empezaba a hacer problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que la corren de la casa de los abuelos. Ella encuentra un coche y se va a vivir a ese auto, solita, a los 15 años. Resulta que su hermano, que había sido, pues también, pues testigo en todos estos abusos, tiene cáncer y fallece.
y la deja ella como beneficiaria de un seguro de vida por $10,000, los cuales ella toma y en lugar de aprovecharlos, estamos hablando que esto fue en los 80s, donde posiblemente tenía más oportunidad de hacer un cambio en su vida, de tomar este dinero y dejar de vivir en las calles. Ella en aproximadamente, o sea, $10,000 hace 40 años era, si ahorita es buen dinero, pues era muchísimo más. Y ella mejor lo toma para alcoholizarse, para drogarse, para vivir en las calles y en menos de 2 meses acaba con todo este dinero. Entonces se queda nuevamente sin nada. Ella conoce a un hombre de 71 años, ella teniendo 20 y tantos, que era un pescador, pero tenía un yate, tenía muy buenos recursos y se casa con él. Y de pronto un día, pues básicamente empieza a agredirlo y él le dice que pues se tiene que ir. Y ahí es donde termina este matrimonio. Ella de pronto conoce a una joven de 24 años que se llama Taira. Y Taira para ella empieza como primero una amistad, pero termina siendo su amante, donde ella dice que este es el amor de su vida y que básicamente todo lo que va a hacer, lo va a hacer por ella. Esto es pregunta, yo no sé si a nivel biológico, químico se haya podido descubrir, pero ¿tú crees que tenga algo que ver el odio que le tiene a los hombres, el haber sufrido violaciones, con el hecho de este gusto ahora por las mujeres? Mira, voy a tocar esto con muchas pincitas y mucho respeto, porque si fuera una respuesta concreta, sería como todas las que hemos escuchado cuando hay abuso de hombres hacia otro hombre y que ese hombre se vuelve después un pederasta. O que se vuelve homosexual. Exactamente. Exacto. Y no es cierto. Aquí tienen mucho que ver varios factores. Uno, primero que nada, y esto le comento porque conocí yo a una persona, era una paciente, que decía lo siguiente: yo tuve varias parejas, hombres, pero todas las parejas con esta perfilación que yo agarraba, que acostumbraba a tener al chico malo, que era muy violento, que era consumidor de ciertas drogas, pues todos me maltrataron. Cuando viene, ejemplo, Reina, le vamos a poner apodo o nombre superficial, ficticio, perdón, viene Reina me ofrece un trato bonito, me trata bien, me cuida, y entonces yo empiezo a tener cierto enamoramiento hacia Reina por el trato. Entonces ahí podría ser una opción. Sin embargo, esta historia no termina ahí, porque entra lo que es el sexo primitivo, el sexo biológico. Me puede tratar a una persona muy bien, y aquí viene, maestra, usted me hace tener cada orgasmo mental por lo siguiente. Mire, es como cuando, y suena muy lógico, lo voy a decir con mucho respeto, para toda edad, y hemos visto que cuando son hombres de mucha edad de diferencia con las muy jovencitas, o al revés, las famosas sugar mommy, o sugar daddy, porque ya ve que hay de los dos, sí. Pues finalmente podrá ser de oro la jaula, pero no deja de ser jaula, exactamente. Entonces, lo hemos visto con muchos casos. Puede ser un magnate de 80 años, pero si la jovencita de 20, que le lleva 60 años de edad, llega el entrenador de pilates, por ejemplo, o de natación, lo que usted quiera, tipo guapísimo de 25, pues el sexo primitivo es sexo primitivo y va a haber la atracción. En el caso de la sugar mommy, que puede ser una mujer guapísima, una María Félix de 70 años, pero si el novio tiene 25 y de repente se le atraviesa una modelo de 24, pues el sexo primitivo es sexo primitivo. Y esta historia que le comento es lo siguiente, porque esta joven, que a pesar de que la había tratado bien la pareja sentimental, que era otra mujer, pues terminó, a la larga conoció a otro chavo y tuvo un encuentro sexual que finalmente ese enamoramiento por ese encuentro sexual, pues terminó la relación de 5 años,
con la mujer que la había tratado bien. Y aquí vienen estos elementos. Uno, sí es cierto, puede haber un trato bonito y por ese trato me puedo encariñar contigo y puedo enamorarme temporalmente y estar ahí, pero hay una atracción de mi sexo opuesto porque no me siento completamente satisfecha hacia mi mismo sexo. Esa es una. La otra opción es de que exista una bisexualidad, o sea, que sea bisexual y que tanto le gusten o le atraigan las personas del sexo opuesto como la del mismo sexo. Y si me trae del mismo sexo, pero me trata bien también, entonces pues por eso ya voy a tener esta pareja de mi mismo sexo. Entonces, ahí podría ser estos elementos para que después tenga esta pareja sentimental del mismo sexo y después termine odiando a los hombres, como lo está narrando usted. Pero entonces también podría ser la tercera opción, que ella únicamente se enamore de una mujer, como dices tú, por el trato, pero no haya ni una bisexualidad ni una homosexualidad. Sí, claro. Porque Aileen, cuando ya conoce a Tyra y ella básicamente se desboca en ella, o sea, todo lo hace por ella, o ese es su razonamiento, ¿no? Su justificación. Lo que empieza a hacer es que comienza a irse a las carreteras y a los choferes de camión o a ciertos hombres que van pasando. Ella lo que hace es, les hace una señal, ellos paran, ella se sube al auto y entonces empieza a provocarlos para que tengan una relación sexual, de la cual al principio solo les roba, les quita todas sus pertenencias y estos hombres en ocasiones eran expolicías, eran miembros de la sociedad o eran un profesor. Entonces, ¿qué hacía? O estos hombres que iban vagando en las carreteras vendiendo cosas, estos agentes de ventas. Y obviamente, pues, al sentirse expuestos, pues se quedaban callados. Pero ¿qué pasa cuando Aileen empieza a verlos como un medio más fácil de conseguir? Pero además tenían una edad más allá de los 30, 40 años, que son a los que empieza a violentar. ¿Por qué tú crees que pueda pasar tan fácil del robo al asesinato, pero además poder tener relaciones con estos hombres donde los está incitando cuando ya sus gustos no son así? O sea, ¿se puede quitar quién eres y de verdad despersonalizarte al grado de no sentir nada? Ah, sí, claro. Mire, esta es una pregunta muy buena porque vamos a hablar sobre la cuestión de los agresores y que cuando agreden hay un inmenso placer, y aquí van a juntarse dos elementos importantes. Uno, si usted me lo permite rápido le comento, y era lo que hace ratito platicábamos, el sexo mueve montañas. Le comento esto por lo siguiente, fíjese qué fácil es en el caso de los hombres que sean atraídos por el sexo opuesto, en el sentido del sexo primitivo. Lo acaba de narrar magistralmente. Esta mujer que no es poco agraciada, sino al contrario, tiene ciertos rasgos de atracción, se para en la carretera y con una simple señal es muy atractiva. Se detienen los choferes. El chofer no se va a detener, con todo respeto lo voy a decir, de verdad, con todo respeto, pero vamos a ser sinceros, la cuestión criminológica. ¿Por qué se tendría que detener un chofer pensando que el chofer puede decir, puede ser un asalto, pero agarra y dice, bueno, no puede ser un asalto, me voy a arriesgar? Exacto. ¿Por qué lo haría? Pues con la intención de tener un encuentro sexual. Claro. El sexo mueve montañas. Número 2, le voy a plantear esta hipótesis. Porque la mayoría de los casos en los delitos de alto impacto, como llaman actualmente, en el caso en específico de las goteras, ¿por qué las víctimas eran hombres? Porque el sexo mueve montañas. Eran los que accedían y iban en busca. Eran en busca, son los cazadores, y aquí una carnada atractiva, el hombre con esta cuestión de que cree que es un galanazo, no, pues es que ya la conquisté, sí. Vamos a mi departamento y mira, o al hotel, y terminan siendo intoxicados hasta la muerte.
¿Por qué? Por un simple dato importante que acabamos de decir, el sexo mueve montañas. Entonces, aquí, si se da cuenta, ella sabe muy bien jugar esta parte. Voy a decirlo algo muy truculento, pero usted no me dejará mentir, lo voy a tocar con mucho respeto. Hay mujeres que con estas cualidades que tienen, saben muy bien manipular al sexo opuesto. Por supuesto. Lo saben hacer de manera muy, muy gratificante, muy bueno. Maestrías. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque incluso algunas amigas dicen, pues es que de repente me puedo enojar y me enojo y me traen flores. Y de repente tengo algún amigo y salgo y no accedo a darle un beso, pero pues ya salí con él y me divertí, ¿no? Sí, obtuve algo. Digo, con todo respeto lo estoy No, diciendo. pero eso pasa, no nos podemos negar, eso pasa. Entonces, ahora regresando a la personalidad de esta persona, ella sabía muy bien, con el antecedente de haber vivido en la calle, de andar con adicciones, de conocer a muchos hombres, sabía muy bien el hecho de que con ciertas características, con ciertos rasgos de comunicación, de guiñarle el ojo, de hablarle bonito, de coqueteo, exactamente, maestra, con el coqueteo iba a poder lograr muchas cosas, iba a atraer a la presa de manera muy sencilla. Tan solo, breviario cultural. Hay un libro muy bueno que se llama El Cisne Negro, que fue la operación que le llamaron así a la captura de uno de los grandes capos de México. Y dicen que para que cayera este capo fue por con una mujer. Claro. Operación Cisne Negro, así se llama el libro. Entonces, fíjese aquí, el coqueteo, el saber cómo ella puede atraer a sus víctimas, a la presa. Número 2, la cuestión del robo. Aquí ya dejamos claramente la cuestión del sexo, que es atractivo. Es una mujer, tiene rasgo, es joven. Entonces, todos estos elementos es muy atractivo para muchas víctimas potenciales. Ahora, voy a dejar esto tantito congelado y vamos con la cuestión del robo. Y aquí me voy a meter a la cuestión de cómo estaba quebrada mentalmente. Juana Barraza, al principio, robaba a las personas adultas mayores. Pero había un detonante que hacía que las estrangulara. Y de repente, nada más las robaba y en otra ocasión las robaba y las estrangulaba. Usted tendría la pregunta de decir, bueno, ¿cuál es el factor que hace que esta asesina serial algunas las perdone y a otras sí las aniquile? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el gatillo? Resulta que las que, de acuerdo a las investigaciones, las que ella las privaba de la vida era porque la habían humillado. Y entonces eso hacía que recordara a su madre y por eso trataba de aniquilar a su madre representando a esta víctima. Ahora, en un principio pudo haber empezado a robar, pero aquí viene la edad de que el que abusó sexualmente de ella coincida con la edad. Era mayor de edad. Era mayor de unos 40 a 60. Entonces su victimario muy seguramente era de 40 a 60 años y cuando ella veía la oportunidad no solo de robar, sino identificaba a su agresor por esta edad, entonces se conjuntaba, y ahora tomo el que dejamos congelado, se conjuntaba la fácil atracción de la víctima hacia ella, el poder robarlo, pero me identifico con mi agresor sexual de niña, entonces no solamente lo robo, sino lo voy a aniquilar, para aniquilarme a mi agresor. Porque ella dice que su primera víctima es un hombre que ella encuentra en esta carretera, ella ingresa al auto, va a haber un intercambio sexual y que de pronto ella se queda inconsciente y cuando despierta se ve que está amarrada hacia el volante, la han volteado y entonces la están violentando y la están golpeando. Y que no, ese es el momento donde ella reacciona y con esta arma calibre 22 que había encontrado y que ya había estado relacionada en otros crímenes como asaltos y cuestiones de violencia, ella le quita la vida a este hombre. Incluso se dice que desaparece, es encontrado prácticamente un mes después,
porque unas personas que estaban buscando chatarra ven que hay un tapete, lo empiezan a desenrollar para ver si sirve todavía y encuentran el cuerpo ya en estado de descomposición de este hombre. Pero que a ella lo que primero la hace reaccionar es este sometimiento. ¿Tú crees que esto pueda ser una razón para este detonante o es una justificación para lo que ella hace? Yo pienso que es un detonante porque probablemente o en un alto grado de probabilidad este sujeto se acercó mucho a su pasado. Digo, lamentablemente, como lo hemos repetido en muchos capítulos, la verdad de estas historias tan atroces, solamente los protagonistas son los que realmente conocen la verdad al 100%. Entonces, pienso que su agresor de esta mujer, uno de los métodos para violentarla fue haberla amarrado, y que su agresor coincidía en una edad de 40 a 60 años. Por eso es que cuando se ve amarrada con un sujeto de la edad similar a su agresor, cuando era niña, y que la está agrediendo violentamente, por eso es que es el detonante, y entonces de ahí empieza a ser serial. Porque cada una de sus víctimas efectivamente les roba, primero les quita la vida con estos disparos, y después roba las pertenencias que le va a llevar a Taira para mantenerla contenta. Recordemos, esta es una joven de 24 años. Aileen ya tiene tiene más de 40 años. Entonces la diferencia de edad es mucha, pero a la vez es que es muy curioso. Si vemos a un hombre de 46 años con una joven de 24, a pesar de que los dos son mayores de edad, sentimos que hay un poder del mayor a la menor y que hay una cierta manipulación. Pero si vemos a una mujer de 46 con otra mujer de 24, pareciera que lo que está es cuidándola, no violentándola. Sí. Ella, como te digo, siempre va a las carreteras, le quita la vida a los hombres, siempre con estos disparos. No se sabe realmente quién es quien está quitándole la vida a estos hombres. Se piensa que es un masculino quien lo está haciendo. Pero en una ocasión llega un criminólogo que se adentra en este caso y le dice que él no cree que sea un masculino, cree que es una mujer la que está haciendo todo esto, por el hecho de que son más de 9 disparos. Pero el número ahorita vamos a ver si es importante o no, pero él refiere que los hombres básicamente tiran a la cabeza, no son tantos tiros a diferentes partes del cuerpo, y por eso es que él asume que es una mujer. ¿Tú qué crees? Yo me iría también, otro elemento que aquí valdría la pena, es sobre cómo encuentran a las víctimas. Porque ya ve que la mayoría de las víctimas, excepto una o dos, pero la mayoría estaban desnudos. Así es. Entonces, aquí a mí lo que me da mucha duda, en el sentido de cómo actuaba, y esto es lo que yo llegué a la hipótesis. Bien, como lo mencionó usted, primero se detenían las víctimas por este gesto que hacía, tal vez gesticular, o voy a suponer, con todo respeto voy a decir, tal vez enseñaba la pierna o sí, los atraía de alguna manera. Entonces ahí llegaba la víctima, caía, se subían al vehículo, y entre ir risa y risa y el coqueteo, que muy seguramente ella ya tenía planeado hacer ya toda una metodología, llegaba un momento en que ellos planteaban el hecho de tener un encuentro sexual, y ella decía que sí. Entonces se podían alejar a algún lugar donde no había tanto paso de vehículos, no había tantos testigos, y ahí esta mujer empezaba con el jugueteo, en el sentido de que ella se podía incluso quitar ciertas prendas y hacía que sus víctimas estuvieran completamente desnudos o parcialmente desnudos, de forma de jugueteo. Y una vez que ya estaban desnudos es cuando cometía el crimen. Ahora, en la cuestión de arma de fuego,
yo considero que como es una mujer y está en mucha desventaja, aquí vamos a hablar de la posición víctima-victimario. Una mujer es pero muy casi imposible que lleve a un proceso de asfixia a un hombre. ¿Dónde se rompería la regla? Cuando el hombre o esté intoxicado o tenga algún problema de que haya sido primero un golpe y por ese golpe no tenga la reacción adecuada para responder al ataque. O sea, que no esté en capacidad de responder con fuerza. Así es. Pero si no estuviera así, que en este caso, ejemplo, a pesar de que sus víctimas estuvieran 100% desnudas, la víctima tiene todavía la fuerza muy superior porque es un hombre, y con todo respeto voy a decir, pero la cantidad de músculos puede ser la misma, pero la cantidad de glucógeno y de masa muscular es muy diferente de un hombre a una mujer. Pero a ver, entonces, aquí es cuando yo he llegado a leer, y como dices tú, con todo el respeto del mundo lo digo, cuando hay una agresión a una trans, que tienen más posibilidad de salvarse o de responder a estos golpes por la fuerza masculina que finalmente pueden tener. Sí, de hecho, yo he visto peleas de trans y son brutales, o sea, se agarran muy feo, porque hay cierto temperamento masculino, con todo respeto lo estoy diciendo, sí, para no meternos en problemas, sí. Pero sí, o sea, se agarran muy feo, literal como hombres. Uh-huh. Y sí es mucha liberación de adrenalina y testosterona, a pesar de que puedan tener cierto tratamiento hormonal, sí hay partes, la próstata, que queda ahí, a pesar de que puedan estar inhibiendo, pero en una respuesta adrenérgica, Okay. Finalmente es el sexo biológico el que está predominando en esta respuesta adrenérgica. Okay. Entonces, tan solo muestra un botón, si nos regresamos a una comparativa hombre-mujer, ¿dónde pierde más el hombre y la mujer? En tomar alcohol. Pierde muchísimo, muy feo la mujer porque tiene menos cantidad de enzimas hepáticas para degradar el alcohol Uh-huh. y la cantidad y el tamaño del hígado es menor que la del hombre. Aparte del componente, es más grande el hombre que la mujer. Entonces, por eso es que se intoxica muy rápido la mujer. Alguien va a decir, no es cierto, yo tengo a mi prima. Bueno, sí, ese es un caso, sí. pero en la mayoría no. Entonces, si usted ve que a mí se me hace muy terrible cuando hay luchas entre luchadores que son hombre-mujer, se me hace muy tremendo poner esta comparativa porque se ha visto que tan solo con un volado, que es un golpe con mucha fuerza, a la mujer le pegan y queda inconsciente completamente. En cambio, hombre contra hombre no tanto. ¿Por qué? Porque el hombre resiste más por esta cantidad de músculo y de fuerza que trae. Ahora, regresando a este caso, a pesar de que estuvieran desnudas sus víctimas, el hombre podría darle la vuelta a su victimaria por la cantidad de adrenalina, de masa muscular que tiene, y por eso es que ella necesita el revólver. Por eso no podría ni provocarle un proceso asfíctico a menos que primero diera un golpe, uh-huh. Y tendría que ser un golpe suficientemente duro para dejarlo completamente inconsciente. Y aún así con el riesgo de que cuando lo esté estrangulando no retome otra vez la circulación de este cuate y entonces vaya con todo a golpearla. Por eso es que necesita un arma de fuego. Ella siempre argumentó que era por defensa, que había actuado, ¿no? Ajá, por legítima defensa. Exacto. Y que por eso ella cargaba además esta pistola, porque era la manera de protegerse, porque ya había pasado por este tipo de situaciones. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es, cuando hablamos de los hombres que van en estas carreteras, ¿por qué tenía, o sea, a nivel físico, a nivel biológico, los hombres siempre caen? ¿O por qué ella tenía tanta facilidad para encontrar estos hombres? ¿Por qué no se seguían de largo o decían no? O sea, ¿ese instinto primitivo siempre es el que prevalece? Híjole, maestra, lamentablemente sí. Voy a decirlo con mucho respeto, porque hay alguien que tal vez se va a ofender. Lo voy a hablar de manera general.
y esto lo voy a poner, y siempre lo he puesto así de broma. Ponga usted a una joven muy guapa, con todo respeto voy a decir, Sí, sí. ponga usted a una joven muy guapa, con ropa muy coqueta, en una esquina a vender, ¿qué le gustan? Empanadas, Y las va a vender. y las va a vender así, en una hora. Y la mayor parte de los que van a ser los clientes van a ser hombres. Ujú. Ponga usted a una persona con obesidad, un hombre, por ejemplo, hasta que esté limpio de la cara y todo, pero con cierta obesidad, no va a vender ni siquiera la mitad. Y ni le van a comprar los hombres. Claro. Viene una cuestión muy lógica en esto del sexo primitivo. Usted, si hace este ejercicio, se va a dar cuenta de dos cosas que le voy a mencionar ahorita. Siempre que hay venta de cosas, de promociones supuestamente, ya sea de agencias de carros, tiendas como de conveniencia, que son ejemplo, o de teléfono, ¿por qué siempre ponen modelos? No ponen a modelos hombres, No. ponen a modelos mujeres y con minifalda. ¿Por qué? Porque el mensaje directamente es para el cliente sexo masculino. Exactamente. Esa es una. Número 2, ¿por qué los calendarios que son de aceites, de mecánica, de herramientas, Siempre hay una porque mujer. siempre son modelos? Ujú. Porque es para el sexo masculino. Tan solo, yo que he ido de repente a estas colonias de aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, Ujú. donde hay venta de autopartes, cada vez que hay promociones, son modelos mujeres las que están ahí. Sí, sí. Y está así, abarrotado. sí, sí. Y son de hombres. ¿Por qué? Porque, como hace ratito decíamos, el sexo mueve montañas. Entonces, era una combinación perfecta. Y por eso en el clásico de las goteras, que no solamente han existido hace poco, o sea, han existido desde hace mucho tiempo, de toda la vida. Siempre la mayoría de las víctimas son hombres y las victimarias son mujeres. ¿Por qué? Porque el sexo mueve montañas. Entonces, es muy sencilla la cuestión de que ella, con la mano en la cintura, podía tener a las víctimas que quisiera, pero el detonante era la edad. Ujú. Y que si se querían propasar, es cuando se dedicaba después a pues literalmente a pasearles exterminarlos. Sí. Ahora, voy a comentarle esto que se me hace muy interesante en la cuestión de la legítima defensa. Ujú. Y voy a citar en este momento un video que muy seguramente usted y mucha gente ya ha visto, de una mamá que está con una gabardina y de repente ve pasar al agresor de su niña, que creo que la asesinó, y Sí, entonces la la violó. mamá saca Ujú. el revólver. Fue en un juicio. Y fue en un juicio, Ujú. y le basea el revólver. Sí, sí. Este video tiene una explicación. ¿Por qué? Porque con cada disparo que ella está haciendo un acto de venganza y de justicia hacia su niña, Ujú. y es este odio que tiene y desprecio porque primero que nada violentaron a su niña. Claro. Y está completamente justificado. Y usted le ve las veces que está detonando la cara, El rostro, sí. el gusto, pero aparte ese dolor que está ella quitándose al eliminar a su Porque no hay agresor. satisfacción, No, ¿eh? sino este alivio Sí. que está teniendo hacia darle justicia a su niña. Incluso se queda en pausa un momento como despersonalizada. Sí, fuera de sí, claro. y sigue disparando, pero ya no hay balas. Exacto. Y es cuando, fíjese la diferencia, cuando llega uno de los policías y simplemente le toca la mano Y ella y se la baja. Ujú. No hay necesidad de agarrar y someterla y tirarla, Claro. no. Nada más le agarra la mano y le baja y ella reacciona. Eso es un acto de justicia que está haciendo hacia su niña. En el caso de legítima defensa, la mayoría de legítima defensa son 1 o 2 disparos. Agarra, dispara y la víctima se echa a correr por el miedo. Aquí no existe esto. Aquí existe esta sed de venganza que, si ya lo juntamos con el perfil de su victimario, que es de los 40 a los 60 años, en un ataque sexual, y si ella trae justamente el arma de fuego y le vacía el arma, pues estamos hablando de que está justificando su acto por una sed de venganza de lo que le hicieron en la niñez. Ya se sabe, o se presume que es una mujer.
¿Dónde es que llegan para la detención de Aileen? Ella verdaderamente con Taira, que el caso de Taira, de esta joven, a mí me llama mucho la atención porque ella no recibió condenas, pero ella es quien la entrega. ¿Qué es lo que pasa? Que un día van Taira y Aileen en una camioneta, hay un accidente en la autopista, es un accidente bastante aparatoso, la gente empieza a tratar de llegar a ayudar y estas dos mujeres salen corriendo, cosa que llama mucho la atención de por qué huyeron. Taira ya no puede más con lo que está sucediendo, con que Aileen cada vez está siendo peor y más seguido estos asesinatos. Estamos hablando de que se le está mencionando que son alrededor de 9 los homicidios, más 2 cuerpos que se asume que tuvieron que ver con ella, porque uno de los autos hay sus huellas digitales, dactilares, por lo que pues presumen que fue ella. ¿Qué es lo que pasa? Taira se comunica con la policía y dice que ella sabe quién es la que está ejecutando a estos hombres, porque es más una ejecución que un asesinato, y la entrega. Ellas dos, bueno, ya las detienen, van a este centro de la policía donde va a haber estos primeros interrogatorios, y ella básicamente lo que dice es que ella sí reconoce, pero a 6 de estos hombres, que los otros que le quieren imputar, ella no los reconoce, que ella básicamente siempre se estuvo defendiendo, que ella sí ejerce la prostitución, pero que esto no tenía nada que ver con la violencia que ella recibía. Entonces pregunta, ¿por qué la mayoría de los hombres, no puedo decir que todos, pero la mayoría, cuando llega a pagar por sexo con estas mujeres que dan este sexo servicio, son tan violentos con ellas? Esa es buenísima. Muy, muy buena. Mire, pasa algo bien importante que siempre lo hemos platicado en los otros capítulos. El poder. Cuando yo compro, y aquí se va a mezclar algo bien feo, pero bueno, vamos a mencionarlo porque es criminología pura. Cuando yo tengo el poder en ese momento de comprar, lo voy a decir con todo respeto, pero estamos hablando profesionalmente y criminológicamente. Cuando yo tengo el poder de comprar esta carne, porque es una carne, sí, claro, una satisfacción para mí, y yo estoy comprándola por lo menos 20 minutos, porque sabemos muy bien por varios documentales y todo esto que incluso han salido de creadores de contenido mexicanos, que el tiempo es más o menos 20 minutos. Bueno, esos 20 minutos yo tengo el poder de gozarlo. Incluso la persona dice, ciertas posiciones en tal lugar, 20 minutos. Ok, lo compro. Llego al hotel y en ese momento es mío. Entonces, ahí puedo generar esta descarga de poder de que yo estoy disfrutando lo que yo estoy adquiriendo. Pero eso es en una situación que está, digamos, esta sexoservidora protegida, por decirlo así, por el famoso padrote, que es el que las está cuidando. Pero vamos ahora a llevarlas a un extremo donde no están protegidas. Ejemplo, maestra. Si yo me voy a un lugar donde es una carretera, donde esta mujer está ejerciendo la prostitución de manera independiente, sola, sin protección, que está pagando ella, entonces fíjese cómo se puede descargar mi mente. Yo voy a poder pagar esa carne, ese sexoservicio, pero como sé que está desprotegida y no hay nadie, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque estoy cumpliendo mis fantasías y por eso estoy pagando. Y si ella no quiere, entonces se descarga una situación de poder que yo voy a gozar al violentarla, porque viene un estigma terrible y es el estigma de la prostitución. Y en ese momento yo la voy a violentar porque voy a decir, pues para eso está. Para eso te pagué. Para eso le pagué. Y si ella quiere oponerse, entonces voy a liberar más adrenalina, más enojo, más furia y sobre todo
más degradación, porque para mí, con todo respeto voy a decir, pero es criminología, para mí es una mujer tan sucia que no vale. No vale, y entonces la voy a agredir de tal forma porque no vale y por eso estoy pagando. Claro. Por eso es bien importante entender esta situación de que los delitos de alto impacto cuando son feminicidios, y claramente lo dice el protocolo de la ONU, hacia personas que se dedican a la prostitución, son terriblemente violentadas, porque está esta mentalidad de que como es sexoservidora, entonces no vale. Sí, es el basurero. Exactamente. Básicamente, se oye horrible, pero eso, así lo ven. Sí, por eso lo estoy mencionando con mucho respeto. Sí, claro. Porque te pregunto esto porque en el momento que ella es detenida, realmente primero se le condena por un solo de los casos, que es el caso de Richard Mallory, y por esto le dan una condena de muerte. Después de eso se empieza a ver más de los casos, por eso ella le sacan 9, pero realmente ella dice que acepta los primeros 6 cargos, o sea, de estos homicidios. Cuando hablamos de esta legítima defensa, hablamos de su situación mental. Su pareja, su amante, la ha traicionado. Lo que supuestamente ella hizo por Taira, Taira terminó entregándola. A sus ojos, ella se queda sola. Pero entonces, se me hace muy curioso que ella siempre manifiesta que la están violentando. ¿Tú crees que se le podría dar una justificación del que ella terminara con la vida de estos hombres? Porque sí se sabe que hombres que pagan por prostitución terminan violentándolas. En este caso, sí podría haberse dado una justificación, siempre y cuando, voy a citar esto, no excediera la famosa legítima defensa. Ejemplo, tal vez las circunstancias hubieran sido diferentes si a este hombre, a este violentador, le encuentran una herida por proyectil de arma de fuego. Solamente una. Y que por situaciones de que fueran una lesión en un órgano vital, bueno, el forense haya determinado que pudo haber sobrevivido cierto tiempo y después haber fallecido. Ahí se podría justificar la legítima defensa. En decir, sí, yo me dedico al sexo servicio, pero este sujeto, con toda alevosía y ventaja, me amarró y yo como pude, me pude defender. Y tan es así es que salí corriendo y pedí auxilio y avisé, ¿no? Ahí podría ser la legítima defensa. E incluso decir, y alcancé yo a quitarle el arma porque en un descuido se resbaló y yo le disparé y me eché a correr. Pero ya darle 9 disparos. O sea, esa es la hazaña. Exactamente, ya excede la legítima defensa. Y además excede el que ya la hace una serial al tener ya un patrón. Ándele. ¿No? Sí, porque aquí la firma de ella es justamente eso. Las heridas por proyectil de arma de fuego, 9, o tal vez no 9, pero sí cierto número elevado, y que son hombres de tal edad, y que aparte, excepto uno, pues los dejaba desnudos. O sea, vea cómo ya tenía esta firma específica. Y entonces, básicamente a ella le empiezan a hacer estudios psiquiátricos, le empiezan a hacer pues toda esta cuestión para saber si ella podía tener un juicio como tal. Porque lo primero que hace Aileen es decir, yo quiero la pena capital. Lo que quiero es que me ejecuten. Oh. Le hacen pruebas y dicen que ella está tan traumatizada que es por eso que le ha quitado la vida a estos hombres. Pero entonces vienen otros médicos y apoyados con los fiscales, cuando le hacen las pruebas, ella básicamente les dice, a ver, ni pierdan el tiempo conmigo, yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, no me arrepiento, pero además algo muy curioso que hemos visto muchas veces, y a mí esto me vuelve loca, ya hice las paces con Dios. Por lo mismo, cuando yo me vaya al cielo, los voy a poder ver a todos ustedes en el infierno, porque yo voy a seguir matando si me es posible. Cosa que ya hemos oído en otras ocasiones. Pero ¿por qué a este tipo de criminales o estos psicópatas
piensan que al tener ya una comunicación con este Dios, todos estos pecados se eximen y entonces pueden ser libres a nivel moral. Porque, digo, lo voy a tocar con todo respeto, pero tiene mucho que ver con las creencias de cada religión. Si estamos hablando de una religión donde fíjese algo bien curioso, por eso siempre también me hace mucho shock lo de la cuestión religiosa, porque de repente pueden ser unos pecados tan tremendos en el sentido de que pueden ser pedastas y a veces le dices, no, bueno, con hacer estas oraciones ya y venirte a confesar cada cierto tiempo ya, y eso pues no, eso es una cuestión moral, pero eso ha hecho que muchos de estos asesinos, el hecho de que piensen que se pueden confesar con alguna persona de una religión en particular, pues les da como este perdón, y esto es falso. Pero moralmente se sienten sanados. Moralmente, exacto. Sí. Y ella básicamente siempre dijo tener la justificación perfecta, pidió esta pena capital, porque además dice algo que a mí me llamó mucho la atención en una de las entrevistas, porque obviamente todos los medios de comunicación iban a la prisión para hacerle estas, porque este tipo de mujeres es tan raro estadísticamente que sucedan como asesinas seriales, que se convierten en un show de circo. Así es. La mayoría, perdóneme que le interrumpa, la mayoría de las mujeres asesinas han tenido una situación de que el resultado las ha llevado al asesinato, por ejemplo, en cuestión de que han agredido porque ya no les quedó de otra por su agresor, que las agredía por años, y en una situación de defensa, de legítima defensa, bueno, terminaron privando de la vida a este sujeto, al agresor. Otro, el maltratador, que estaba constantemente duro y duro y duro. La otra en situaciones de violación también. Actualmente, con tanto crimen organizado, ahorita hay sicarias, pero estamos hablando de que son asesinas a sueldo. Pero es raro encontrar asesinas seriales. Eso sí es raro. Y ya después de que le hacen toda esta bola de exámenes, donde la sociedad también la exprime de una manera, te digo, como de un circo, donde empiezan a salir todas estas películas, todos estos documentales. El 9 de octubre del 2002 la llevan a esta sala donde en esta plancha dicen que en ese momento empieza a recibir la inyección, empieza a quedarse dormida, pero aún quedándose dormida, voltea y les dice, todos ustedes se van a ir al infierno y yo me podría podría regresar a las carreteras si esto me fuese posible. Y entonces ese día a las 9:30 de la mañana se declara muerta Aileen Wuornos, la mujer que le llamaron también la mujer araña, porque cuando ella mataba en estas carreteras, prácticamente siempre estaba vestida como de estos trajes negros pegados, okay. Y por eso es que parecía una araña, y esto siempre lo utilizaba para violentar y luego asesinar a tus víctimas. Pero fíjese que el mensaje fue muy claro en el sentido que dijo, voy a seguir matando. Yo muy humildemente considero que su objetivo era como limpiar las carreteras de agresores sexuales, porque nunca hubo un arrepentimiento. Si se da cuenta, su perfil de víctimas fue muy específico, y en la mayoría, excepto uno, todos estaban desnudos. Entonces nos habla de que hubo antes un intento a nivel sexual de tener una cópula, y entonces fue el detonante de que si la empezaban a agredir y ya el otro estaba a punto de golpearla, entonces ella venía este recuerdo de trauma y entonces se ejecutaba al que en un principio fue su ejecutor, su violentador. Entonces al final, cuando se despide y dice voy a seguir matando a pesar de que me muera, para mí es una como sed de venganza que tenía desde que era niña. Ahora nada más para
un breviario cultural para nuestras amigas y amigos. De la inyección letal, son 3 elementos que se les coloca a estas personas. Es el famoso tiopental sódico, que este es para que pierda el conocimiento. Entonces, este es el primer medicamento o la sustancia que se inyecta. ¿Como una sedación? Exactamente, viene una sedación. Luego viene el bromuro de pancuronio, que produce parálisis muscular, para que ya no se puedan mover. Y después también viene el cloruro de potasio, que va a producir arritmias y finalmente un paro cardíaco. Entonces, esos son los 3 elementos que va con la inyección letal. Alguien va a decir, oye, y si no le agregan o no le dan la adecuada dosis, pues puede producir alguna alteración que, como se ha documentado, pues sí puedan despertar o estén con parálisis muscular. Entonces, pero bueno, recordar que muchos de estos son asesinos a sangre fría. Que lo merecerían, pues que digo, un poquito de dolor. Yo no podría decir, pobrecitos. No, pero además algo bien curioso, que ahorita me estaba acordando, que dice cuando la están ejecutando, es que ella va a regresar a este mundo después de muerta, porque ella está esperando que venga una nave de alienígenas a recogerla y que luego la van a regresar. O sea, imagínate cómo empieza también a ver. Sí. Pero mi última pregunta Perdón, es que dice que fue cuando ya estaba... Sí, cuando ¿podría dijo ser esto, una alucinación? Sí, porque estos medicamentos sí llegan a producir alteraciones de ya tener alguna alucinación. De hecho, hay un anestésico, la famosa ketamina, que muchos médicos y anestesiólogos que son médicos especialistas han visto que con la ketamina sí de repente llegan a producir ciertas alucinaciones en pacientes. Entonces, sí, muy probablemente tenía que ver con eso. Tuvo que ver con esto de los alienígenas. O si no, ya le invitamos acá para que dé un podcast de eso. Pues estaría bueno, ¿no? De aliens. Sí, de contactados. Ándele. Pero ya para cerrar, porque a mí siempre los cómplices me vuelven loca. Tyra tenía 24 años. Sabía que mataba, sabía que todo lo que le regalaba era por los actos y los homicidios que ella hacía, sabía cómo los violentaba. La entrega. ¿Por qué a estos cómplices nunca se les condena? ¿Porque era su pareja? Una es su pareja y porque la otra no, si no hay participación en el sentido de privarlos de la vida y que estuvieran en el lugar, pues no son partícipes del delito directamente. Y porque incluso en el Código Penal mencionan que cuando son familia, pues no hay tanto problema de que no hayan denunciado. Pero ¿estás de acuerdo que eso es terrible? Ah, sí, claro. Porque ella finalmente fue partícipe de todo. Sí, de hecho tuvo maestra, por decirlo así. Exactamente. Entonces, en cualquier momento, como hemos dicho muchas veces, pudo aprender bien y al rato ya no cometer ningún rastro, dejar ningún rastro ni error, para al rato también convertirse en una serial y nunca la autoridad la descubriera. Porque se habla que en uno de los coches hubo tanto ADN como estas huellas de ambas, pero nunca se le pudo comprobar realmente, por eso es que ella no estuvo, básicamente sacrificó a Aileen y ella quedó libre. Pero pues también tienes que tener un problemita para poderlo ver y consentirlo, aunque tú no hagas nada. Ahí vea el error y la cuestión de la alteración mental que tiene que tener una joven de esta naturaleza para decir, pues es que mi novio era secuestrador, pero pues yo lo permitía. Pues también tendría que estar ella en el reclusorio. Exactamente. Así es, maestra. Pues esta es la historia de El Monstruo, que así se llamó una película, Monster, y Aileen Wuornos. Pues maestra, muchísimas gracias. Gracias, yo le agradezco a ti. mucho porque estamos llegando ya casi a las 900,000 almas. Ya queremos llegar al 1,000,000. Ya, y con la placa, pero siempre ha sido un deleite este viaje maravilloso de descifrar la criminología, asesinos seriales, medicina forense, criminalística y todas las áreas afines de ciencias forenses, con usted de la mano y con nuestros amigos. Muchas gracias. Y bueno, amigas y amigos, como dice Dante Alighieri en El tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que nos vemos la próxima.